aquí estamos. Entonces os estaba diciendo, su deuda para con la tradición clásica se nota muy bien en los adornos que pone en cada fuste de columna. Fijaros, no son fustes lisos, son fustes acanalados, como los de las columnas griegas y como los de las columnas romanas hechas a la manera griega. Esta es una composición a la romana, porque ya sabéis, en el mundo griego las columnas estaban sosteniendo solo arquitraves y no series de arcos, algo que ya sabéis, solo hicieron los toscanos y contemporáneamente a ellos los romanos, e hicieron de esto su seña identitaria a la hora de componer. Acordaros del Coliseo romano con sus 3 pisos superpuestos de arcadas con columnas dóricas, jónicas y corintias en la parte superior. Entonces, ya veis, los capiteles todos son de tipo corintio, pero los fustes son acanalados. Cada arco está decorado en forma preciosista con diversas molduras. Y fijaros cómo por encima de esos arquitos corre una imposta, una moldura horizontal tallada con hojas de acanto. Y ya os expliqué muchas veces que cuando se encuentra el acanto tallado o representado, pintado, dibujado con profusión, y más si lo combinamos con los elementos que os acabo de decir, es señal de que el artista que lo copia o que lo representa tiene muy en cuenta esos modelos que vienen del mundo romano anterior. Dejando eso aparte, fijaros como también aquí el fondo es neutro. Nunca en el mundo medieval hasta el periodo gótico tardío vais a encontrar desarrollo de la profundidad espacial. Las figuras parecen comportarse como actores en un escenario teatral, frente a un telón, por más que en este caso el fondo esté constituido por toda la serie de arcos que estáis viendo por ahí. Pero como veis, entre ellas queda la piedra que se usa como soporte para la escritura. El maestro Wilhelmus era muy locuaz y quiso poner los nombres a todas las figuras que talló por si alguien que las viera supiera leer como él y pudiera seguir perfectamente el relato. Gracias a eso y gracias a que conocemos la historia del Génesis, sabemos que el primero representado a la izquierda de todo, metido en esa mandorla, ¿quién será? A ver, decídmelo rapidito. Me parece Dios Padre. Es Dios Padre, es el Dios creador, con el libro, acordaros, en la mano, lanzando su mensaje de paz a la humanidad entera, y notad cómo la idea de que los ángeles son sus criaturas y le sirven por toda la eternidad queda expresada en forma plástica por medio de esos 2 angelitos tan graciosos que, fijaros, parece que se esfuerzan mucho en sostener la mandorla de Dios. Así que es el Dios creador el que estamos viendo al inicio. Pregunto, ¿hay narración continua aquí? Sí. ¿Y en qué se nota? Va de izquierda a derecha, desde la creación de Adán y Eva hasta el pecado original. Sí, muy bien, pero ¿cuándo hablamos de narración continua? Cuando un personaje se va repitiendo varias veces en distintas acciones sobre una superficie continuada. Y por eso le llamamos narración continua. ¿Qué personajes se repiten aquí? Adán y Eva, y Dios también. Y Dios también. Entonces, la primera escena, acordaros, hay que leerlo entonces en orden de izquierda a derecha, como leemos las letras, como leemos las palabras en un texto. Después de la visión de Dios sostenido en su mandorla por esos ángeles serviciales, ¿qué escena vemos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La creación de Adán. La creación de Adán. Y a ver, si conocéis la Biblia, ¿en qué
expresión particular de la Biblia se ha fijado mucho el maestro Wilhelmus para representar a Adán. A ver si os lo puedo ampliar. Me decís si dándole así veis las figuras más grandes. ¿Lo veis ampliado ahora? Sí, se ve, doctora. Pues muy bien. A ver, decidme, ¿qué notáis entre Adán y Dios ahí? Y Adán tiene su nombrecito escrito por detrás. Dios parece físicamente más grande y lo está como que moldeando del polvo. Ya, pero fíjate en las caras de las dos figuras. La barba. Adán lo acaba de crear Dios y ya es barbudo. ¿Y por qué Adán es barbudo? Porque está hecho a su imagen y semejanza. Efectivamente, y se lo ha tomado a la letra y al pie, así que si a Dios, para representarlo bajo la forma de Cristo, ¿tiene la forma de Cristo o no, este Dios creador? ¿Y en qué se nota eso también? En su cabello largo. No, pero aparte de eso, ¿qué tiene detrás de la cabeza este Dios creador? El nimbo crucífero. Nimbo crucífero. Y ya sabéis que esa es una manera simbólica de evocar a Jesús. Y así, además, el artista nos representa y nos recuerda que Cristo es tan Dios como el Padre o como el Espíritu Santo. Los tres gozan de la misma naturaleza divina, aunque sean tres manifestaciones distintas de Dios, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Acordaros, es lo que proclama el credo de los cristianos, su principal confesión de fe. Y como el Dios Padre obviamente nos encarnó, la única manera que encuentran estos artistas razonable y aceptable desde el punto de vista teológico de mostrarnos al Dios creador es bajo el aspecto, bajo la forma del Dios encarnado. Y por eso tiene no un aspecto muy anciano, como a partir del Renacimiento se le va a dar, sino parece una figura de unos 30 años de edad más o menos, que ya sabéis eran los que tenía Cristo, 33, dice el Evangelio, cuando sufrió su pasión. Y va vestido como Cristo, con túnica larga y manto. Y efectivamente, aquí el artista ha optado por representarlo con cabello largo y barba larga, pero notad cómo los mismos rasgos y de hecho hasta el mismo tipo de cara le brinda a Adán, que aparece como agachadito, con las piernas flexionadas, poco activo, para indicar lo que decía vuestro compañero. Dios lo acaba de modelar del barro de la tierra y ahora parece que con sus manos le está dando la bendición para insuflarle el espíritu y para que a partir de ahí pueda hablar, pueda caminar, pueda pensar por su cuenta y todo lo demás. Y ya veis como el Adán representado por el maestro Wilhelmus es más bien un Adán corpulento y hasta un poco gordito, y las figuras parecen de movimientos más bien lentos y pesados. Es su opción personal. Ya veis también como los pliegues los talla como si fueran anchos y estuvieran un tanto plisados y muy marcados entre sí, pero sin aquel cordoncillo decorativo y doble que habíais visto con el maestro Bernardo Gilduino de Toulouse. Así que esa es la primera escena. La segunda escena que estáis viendo ahí, que nos enseña La creación de Eva por parte de la costilla de Adán. Efectivamente, y por eso Eva está emergiendo del costado de Adán y está siendo bendecida por Dios, mientras Adán está sumido en un profundo sueño, apoyado ahí contra esa especie de mata vegetal o promontorio de tierra, tratado decorativamente con ese diseño geométrico que, por cierto, también lo ha sacado Wilhelmus de decoraciones de mosaicos del mundo romano anterior, para que veáis cómo aprovechan todo lo que pueden para tener ideas, no solo a veces en el tratamiento de los fondos o en el tratamiento de la arquitectura o en el tratamiento del canon corporal de las figuras, sino en aspectos ornamentales de poca importancia iconográfica, como es el que os estoy
comentando ahí. Y fijaros, coloca a Adán tumbado, dormido, con la pierna cruzada sobre la otra, en una forma, por cierto, y no es que él lo haya conocido, un tanto similar a lo que sucedía con el arte arcaico en aquellos soldados del frontón más antiguo, el arcaico, del templo de Afaya en Egina, que estaban en los ángulos de los frontones, caídos en el suelo y que también cruzaban la pierna, así. Es lo que se le ocurrió para sugerir que Adán está profundamente dormido cuando Dios saca de su costado la figura de Eva, modelada también por él. La última escena que estáis viendo aquí es muy fácil de identificar. ¿Quiénes son? Es el pecado original. Adán y Eva cometiendo el pecado original. Y ya veis, al haber optado Wilhelmus por ponerle barba a Adán, es mucho más fácil diferenciar los dos sexos de los dos padres de la humanidad, Adán y Eva. Porque ya veis, no es que se esfuerce gran cosa en el tratamiento anatómico del desnudo. Acordaros de lo que os decía, ese sentido de vergüenza por el cuerpo desnudo asociado al pecado original. Notad cómo en Adán ha tallado los pectorales y los pechos de Eva no es que sean mucho más volumétricos que lo que tenéis ahí, pero como Eva no tiene barba y tiene el pelo más largo, es muy fácil entender que es ella la que está tomando el fruto prohibido, miradlo bien, de la boca de la serpiente tentadora, enroscada al árbol de la ciencia del bien y el mal, y se supone que es ella la que ha convencido a Adán de que probara ese fruto también. Pero ya veis cómo Adán es representado metiéndose ese fruto en la boca, y fijaros cómo simultáneamente los dos se están tapando los genitales inferiores con esas hojas como de higuera anchas que estáis viendo ahí. Señal de que ya son conscientes de la desobediencia que han cometido y, por lo tanto, de su propia desnudez. Vuelvo a reducir todo esto para poder pasar a la siguiente imagen. ¿Qué creéis? ¿Forma parte esto de la misma historia? ¿Y en qué os podéis basar para decirlo? Bueno, Sí, forma parte porque se ve. Porque, a ver, dime tú, la chica, dime quién eres para empezar. Si Mi nombre es Vanessa. Yo Hola, digo que es la continuación. Hola, y a ver, ¿en qué notas que es la continuación? Noto a continuación porque en la primera imagen de la izquierda se ve a Dios enojado con Adán y Eva después de cometer el pecado del fruto prohibido. Y aparte de eso, vas muy bien, Vanessa. Aparte de eso, el tratamiento físico es igual a las otras que habías visto o no? La corpulencia, el trabajo de los pliegues, el tipo de caras, ¿es lo mismo o no? Digo, ya sé que es otra escena, pero el estilo es el mismo. Y a ver, ¿el tratamiento del fondo cambia o sigue lo anterior? Sigue siendo el mismo, columnitas con arquitos y la cornisa de arriba a manera de esa moldura con las hojitas de acanto que habéis visto. Así que seguimos con la misma historia. Es un largo friso. Pensad que cada una de estas figuras puede tener por lo menos 1 metro de alto, ¿de acuerdo? Así que el artista, por eso os decía, quería contar toda la historia de Adán y Eva y veía que si lo metía en el formato semicircular del tímpano de la puerta que está debajo de todo esto, iba a quedar todo demasiado apretujado, no iba a poder contar tantas cosas, y entonces prefirió ponerlo. Acordaros de los frisos de los templos jónicos en el mundo griego de forma corrida, en un formato de banda horizontal que se presta mucho mejor que un formato triangular o un formato curvo para desarrollar una narración continuada y con varios episodios. Fue, insisto, su opción personal. Entonces, vuelvo a ampliaros las imágenes para que veáis efectivamente cómo aquí Dios le está riñendo a Adán y Eva. A continuación, ¿qué pasa? Los expulsa del paraíso.
pero es el mismo Dios. No, parece que es un ángel, porque es un tiene ángel. alas. Parece un ángel, ¿verdad? Tiene alas, muy bien que lo habéis notado, y no parece que tenga barba en la cara, o por lo menos eso no se nota tan bien. Así que el ángel los está expulsando del paraíso. ¿Salen contentos o tristes de ahí? Tristes. ¿Y cómo La se cabeza nota que inclinada. están tristes? Y llevando la manita a la cara diciendo, ay, qué penita de mí, qué malo fui, qué tonto fui, perdí mi casita original. La expulsión del paraíso aparece entonces contada ahí. Y después de la expulsión del paraíso, ¿qué pasa? No están trabajando en la tierra para conseguir sus propios alimentos. Y ya veis, y aquí Eva también está de agricultora. Los dos están con azadones, labrando la tierra, parece que están plantando ese arbolito, como veis ahí. Fijaros como en esa ocasión el fondo del fuste de las columnas ha sido reemplazado por ese árbol, como dando a entender que el esfuerzo humano, el trabajo humano en la tierra acaba, aunque sea muy duro, rindiendo sus frutos. Es lo que veis entonces aquí, la historia de Adán y Eva. Pero no se contenta Billy Helmus con esto. Todavía sigue el friso. ¿Y qué estamos entonces viendo aquí? Los hijos de Adán y Eva. Creo ¿Y que es qué Caín. hacen? Caín y Abel, efectivamente. ¿Y qué están haciendo Las Caín y ofrendas Abel? al Señor para... Las ofrendas al Señor. ¿Veis? Dios vuelve a aparecer metido en su mandorla con un ángel a modo de Atlante apoyándola desde abajo. Y si esto es una forma simbólica de evocar el sometimiento de todas las criaturas al poder creador y a la voluntad divina. Así que volvéis a encontrar a Dios y a los lados Caín y Abel. ¿Quién es Caín? Hijo Caín de es el de la Adán y izquierda. Eva, y es exacto. Pero a ver, ¿qué hace Caín aquí? Ya sé que los dos son hijos de Adán y Eva. ¿Cómo identificáis a Caín? Por la ¿Qué trabajo tenía Caín? Agricultor. Era agricultor. ¿Y qué le ofrece a Dios? Es eso lo que os estoy preguntando aquí. Con hierbas. A ver, ¿qué le ofrece? Un haz de espigas, los frutos justamente de sus cosechas. Así que Caín es el de la derecha. ¿Y qué profesión tenía Abel? Era pastor. pastor, ¿Y qué le ofrece a Dios? un cordero. De su rebaño, el más lindo, el más sano, etcétera, etcétera. Es lo que veis en la figura de la izquierda. Y Caín es mayor que Abel. Caín aparece con barba y Abel, ya lo veis, aparece más jovencito y sin barba. Ahí también. Los dos dan las ofrendas a Dios. Como ya os he dicho, en el arte medieval cristiano, los lados tienen un valor simbólico normalmente. El derecho es siempre más importante que el izquierdo. Pero ojo, no el derecho para nosotros, según estamos viendo las imágenes, sino la diestra de Dios. Y en este caso, ¿quién está a la diestra? ¿Quién está a la derecha de Dios? ¿Caín o Abel? Abel. Está Abel y la mano de Dios, y como veis, la cara de Dios parece girarse un poquito para bendecir a Abel. Ya conocéis la historia, eso provoca, y fijaros qué largo es el texto que está por ahí abajo, entre las figuras. Eso provoca los celos de Caín, ¿y qué pasa entonces a continuación? Caín mata a Abel. Caín mata a Abel. Aquí lo representa como si fuera una especie de garrote. Creo que en el Génesis, hace mucho tiempo que no he leído ese pasaje, se dice que lo hizo con una quijada de asno, con algo contundente y largo que pudiera agarrar bien y que pudiera golpear. Y ahí veis desvaneciéndose a Abel. Y después de todo esto, ¿cómo acaba la historia? Dios ¿Quiénes castigando son?
los que están a la derecha de todo de la composición. Dios castigando a Caín. Más que castigando, riñéndole, recriminando a Caín la muerte de su hermano Abel, y a partir de ahí la maldice. ¿Os dais cuenta? Y todo esto como trágica y desgraciada consecuencia del infortunado pecado original. Los celos, la envidia, se apoderan del corazón de algunos humanos, y esto les lleva a cometer el pecado más horrendo, que es quitarle la vida a un semejante, en este caso a su propio hermano menor, por celos, por envidia o por todo lo que se le ocurriera, por despecho y demás, en ese momento a Caín. Y a partir de ahí, acordaros, Caín con su prole llevará una vida errante, que en el arte medieval y del Renacimiento y Barroco apenas ha sido tratado, pero que en cambio, os lo digo por si os interesa, en el arte academicista del siglo XIX, en grandes lienzos, en grandes composiciones muy dramáticas, pintándolos como si fueran desaforados salvajes y tuvieran mente un tanto trastornada y al mismo tiempo se sintieran vacíos interiormente y profundamente desorientados, se puede ver. Podréis verlo si tenéis interés en todo eso, pero ya no es parte del arte medieval. Normalmente en las representaciones medievales el relato acaba aquí y acaba, por cierto, con lo que viene después. Caín acabará muriendo. ¿Alguien sabe por culpa de quién? Esa es una historia mucho menos conocida. Tuvo un sobrino llamado Lambán, que se dedicaba a cazar, pero le pasó el tiempo, se hizo viejo, veía mal, y un día, por error, tiró una flecha creyendo que la tiraba contra un animal, y resulta que la flecha fue a matar a Caín. Y ahí viene otra desgracia más, porque Dios había prohibido que nadie matara a Caín. ¿Os dais cuenta? Es un cúmulo de desgracias que se van acumulando y acumulando a lo largo de la familia de Caín. Por suerte, aparte de Caín, dice el Génesis, Adán y Eva tuvieron luego otro hijo, Seth, que no era ni tan bueno como Abel, pero tampoco era tan malo como Caín, que también se acabó juntando con otras hermanas suyas y procreó, y de ahí viene el desarrollo de toda la humanidad. Como veis, el maestro Wilhelmo le ha gustado contar esa primera parte del Génesis que estáis viendo precisamente aquí. No es lo normal. Lo normal, como os estaba diciendo, es desarrollar la narración en la parte principal de la portada románica, ya en el periodo del románico pleno, desde finales del siglo XI y durante toda la primera mitad del siglo XII, y luego en el románico tardío, hasta comienzos del siglo XIII también, en este espacio semicircular. El dibujo está en inglés, pero lo podéis entender bien, al que llamamos tímpano, porque igual que el tímpano de los frontones clásicos, es una pared finita que funciona como una membrana de cierre, para no pesar demasiado sobre el dintel. Lo estáis viendo ahí. Dintel en inglés se escribe con L, pero en español se escribe con D. Lo tenéis ahí marcado, y fijaros cómo el tímpano se desarrolla sobre el dintel, que era donde en el románico temprano se concentraba la historia, y entre las arquivoltas, que es como llamamos a esos arcos concéntricos que dan la vuelta, por eso se llaman arquivoltas, en torno al tímpano. Lo veis ahí en inglés. Archivolts, escrito con che, aunque se pronuncie también así. Y mirad cómo la puerta en los lados queda definida por las jambas, y lo veis escrito ahí en inglés, abajito de todo. En español, solo a la misma palabra hay que añadir una A.
Las jambas son como las patas de la puerta, ayudan a sostener las arquivoltas que envuelven el tímpano y que se desarrollan, como veis, a los lados del dintel. Todo perfectamente trabado. Pues bien, esto que estáis viendo aquí es simplemente un dibujo. Vais a notar enseguida como todas estas partes en las iglesias del románico pleno serán objeto de una profusa y muy estudiada, muy concienzuda y muy didáctica y al mismo tiempo moralizante y simbólica, en otros casos, decoración. Para empezar, a las jambas se pueden adosar columnas que a través, aquí ya ni lo han representado porque este es un dibujo muy simplificado, a través de sus capiteles estarán apoyando cada arquivolta concéntrica que se desarrolla en torno al tímpano. Las portadas más sencillitas y más pequeñitas normalmente solo tienen 2 arquivoltas y 2 columnas o una columna y un codillo. El codillo tiene una moldura redondeada, en fin, no quiero meterme en muchas explicaciones técnicas, es más sencillo, no tiene columna ahí, pero hay portadas como las que os voy a enseñar a continuación, donde fijaros bien, el dintel puede medir 5 metros de largo y puede tener más de 2 metros o hasta 3 de alto, y entonces para aguantar bien todo eso, en torno a él puede haber 3 o 4 o 5 arquivoltas que estarán apoyadas en sus respectivas columnas y codillos. Este es el diagrama, esta es la representación esquemática del tipo de portada románica más sencillo que uno puede encontrar dentro del románico ya pleno. Y fijaros como justo debajo del dintel y en medio de él aparece un término que en francés se llama trumeau, trumeau, en español lo traducimos como parteluz. Es unas veces una columna, pero más normalmente un pilar que puede estar decorado o no, y que está ahí para apoyar precisamente todo el peso del dintel y dar que entre el dintel, el tímpano y las arquivoltas que están por encima, el dintel se pueda cortar, se pueda quebrar, se pueda partir a la mitad y todo lo otro se pueda derrumbar. Solo vais a encontrar parteluces o trumeaus, escrito en francés, si la portada es muy ancha. Hay iglesias más modestas, yo ya os he dicho, me especialicé en eso y he visto cientos de ellas, en donde a lo mejor la puerta solo mide 1,5 metros o 2 metros de diámetro. En ese caso, obviamente, no vamos a encontrar ningún parteluz, ningún trumeau. ¿De acuerdo? Eso está como pieza auxiliar, como apoyo auxiliar, en el caso de una portada muy grande. Y recordad, las arquivoltas están compuestas de una serie de piezas en forma de cuña. Igual que pasa con los arcos, en francés se les llama voussoir, ahora justo se me ha ido el nombre en español, si puedo os lo diré, y todo eso puede estar decorado con relieves de tipo geométrico o de tipo vegetal, y ya para el románico tardío incluso con figuras completas. Las arquivoltas para el románico tardío serán también espacio destacado para la figuración. Ya me ha venido el nombre en español de voussoir, dovelas. Son las cuñas integrantes de cada uno de los arcos. Son esas piezas trapezoidales que estáis viendo por ahí. Así que ahora que habéis visto esto, fijaros en la portada de platerías del transepto sur de la Catedral de Santiago, que es la portada esculpida más antigua que se ha conservado de esta catedral, porque la simétrica portada norte, que también tenía una espectacular decoración románica, fue destruida en el siglo XIX
en el periodo del neoclasicismo para dar lugar a una fachada neoclásica, comienzos alrededor del 1800 más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, esa portada ya no existe, más bien algunas piezas de esa portada las acabaron encastrando por encima de las arquivoltas aquí. Aquí tenéis un ejemplo de portada monumental, pero de tipo doble. En vez de recurrir a un arteluz que aguantara el peso de un dintel y de unas descomunales arquivoltas, el maestro Esteban, que estuvo trabajando aquí alrededor del 1110-1115, esta portada es contemporánea a la del maestro Wilhelm de Módena, prefirió organizar el tema y la composición en dos puertas gemelas unidas al centro por ese pilar adornado con la serie de columnas que estáis viendo ahí. Pero todo lo demás ya lo tenéis que conocer. Por encima de las puertas tenemos los tímpanos semicirculares. En uno, en el de la derecha, se cuenta arribita de todo la historia de la adoración de los magos y ya abajo la historia de el juicio de Jesús ante Pilatos. Eso está ahí. Y en la otra puerta, en el otro tímpano, se cuenta otro pasaje de la vida de Cristo, que es el de las tentaciones que se recuerdan precisamente en el domingo de la tentación. Al inicio, acordaros de la Cuaresma. Dice el Evangelio que Cristo se retiró al desierto a experimentar la soledad y también la necesidad material y el hambre y a probar su propia fuerza interior sin comer nada durante 40 días, pero su parte humana fue tentada, ya sabéis, por el demonio que lo quería hacer flaquear, prometiéndole todos los panes del mundo, todas las riquezas del mundo, todo el poder, pero Cristo se sobrepuso a Satanás y lo arrojó de él. Esas tentaciones de Cristo aparecen representadas ahí. Y en una esquinita, ya veis, el artista juntó elementos diversos, aparece una mujer completamente desnuda sosteniendo una calavera en su regazo, que algunos han interpretado como Eva, la madre de la muerte, toda desgracia de la humanidad por culpa de no haber sido capaz de ceder a la tentación que le planteó la serpiente en el paraíso. Para otros, como entiende Aymeric Picot, el viajero francés, el peregrino francés que estuvo ahí, representa a una mujer adúltera condenada por su marido a besar la calavera del amante y a sufrir así. Es la encarnación, en cualquier caso, de una figura lujuriosa. Tiene unos grandes pechos, ya nos lo voy a enseñar, y si Aymeric Picot dice lo de la mujer adúltera, se conoce que circulaba la leyenda de una mujer maltratada así por su marido, castigada de esa manera, como una reconvención moral para evitar cualquier tipo de infidelidad. ¿De acuerdo? El caso es que lo metieron ahí. Ya veis cómo componer un tímpano es mucho más complicado que desarrollar una historia en un friso. Como estos son tímpanos relativamente grandes, no demasiado grandes, pero medirán como unos 2 metros más o menos cada uno de ellos, las figuras en relieve que estáis viendo ahí, obviamente se trabajaron por separado, por grupos, fuera de la portada, y luego hubo que encastrarlas y ajustarlas a ese espacio semicircular. Entonces parece todo esto un poco improvisado y hecho de retales. En la parte de arriba, a la derecha, como os digo, la adoración de los magos, luego ya
toda la historia del prendimiento de Cristo y su juicio delante de Pilatos. En el otro lado, en distintas lastras, en distintas placas de piedra, Cristo, los ángeles que lo sirven, los malvados demonios queriéndolo tentar, pero en esa esquinita que tira hacia el medio, la mujer pecadora con la calavera en el regazo, que si tenéis interés, buscando por internet, podréis encontrar. Y ya veis cómo en torno a los tímpanos se suceden una serie de arquivoltas sin ninguna decoración particular. Esto es a comienzos del siglo XII, predomina en aquellos tiempos la sencillez. Y fijaros como cada arquivolta, hay 3 en total, se apoya en cada una de las columnas laterales de las jambas. Lo mismo sucede con las otras columnas que conforman la decoración, el revestimiento de ese gran pilar central. Y luego veis como por arriba, en formato de friso, como había sucedido en Módena, se colocaron más imágenes que en realidad son reaprovechadas de la portada norte, la portada de la azabachería. Se le llama así porque los azabacheros que vendían sus broches y objetos tallados en esa madera fósil tenían sus tiendas ahí, pero sabemos que en realidad cuando se construyó la catedral, esa era la portada del paraíso, se la llamaba así, porque ahí se contaba la historia de Adán y Eva, que veis fragmentada en esas placas del friso en la parte superior. Y luego, todavía a finales del siglo XII, tallaron para esta zona, y esto originalmente esas figuras con la historia de Adán y Eva no estaban ahí, la representación de la transfiguración de Cristo, con Abraham asombrándose por debajo de él y una serie de apóstoles alrededor. Como veis, todo está amontonado ahí porque muchos de los relieves del friso vienen de otra parte de la catedral. Pero os quería enseñar esto para que vierais que también puede haber portadas gemelas. Y fijaros, algunas de las columnitas de las jambas y de ese pilar central son de mármol. El mármol, ya sabéis, era muy caro en el románico, sabemos que fue importado de otro lado y se tallaron con figuras de apóstoles superpuestos y de ángeles también. Cualquier espacio puede ser apto para la decoración escultórica. Por eso hablamos, insisto, de una escultura al servicio de la arquitectura, sometida a los espacios de la arquitectura, y ya veis, verdaderamente monumental. Pero dado que esta portada no la tenéis en el programa, voy a continuar. Un poco posterior a la portada de Platerías, de hacia el 1130 más o menos, es la que estáis viendo aquí. Corresponde a la iglesia dedicada a María Magdalena en Becelé, Becelay escrito, que es una de las localidades del románico en Borgoña, esa región del este de Francia, en donde también está Cluny y en donde también está Tournus, cuyas iglesias hemos visto previamente. La iglesia de la Madeleine se levantó en el primer tercio del siglo XII y alrededor del 1130 más o menos se terminó con una portada verdaderamente espectacular, que mide, como os decía, unos 5 metros de largo por más de 2 metros de alto, que tiene las jambas a los lados decoradas con figuras de enorme relieve. Por encima de las columnas adosadas lo podéis ver, y que tiene también un enorme parteluz con una figura